Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy damos gloria y alabamos a nuestro glorioso y poderoso Salvador, quien vive y reina por los siglos, aquel que es digno, solo Él, de nuestra adoración, por cuanto Él conoce todas las cosas y todo lo ve, por cuanto es omnisciente. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Estamos muy contentos porque continuamos con nuestra nueva serie, Dios todo lo ve. Y hoy voy a hablar de un tema muy importante y es el juicio de Dios. Dios juzga todas las cosas y para ello quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 19 y vamos a leer versículos 15, 16 y luego vamos a leer el 24 y el 25. Dice la palabra del Señor: al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Versículo 24. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor de los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento allí, los que se encuentran en alguna de nuestras sedes físicas aquí en Miami. Y hoy quiero iniciar contándoles la historia de un ladrón a mano armada llamado Dennis Lee Curtis. Él fue arrestado en 1992 en la ciudad de Rapid City, en el estado de South Dakota. Ahora, lo curioso de este ladrón es que el hombre tenía su propio código, su propio estándar de ética y moral. Y esto se supo porque se le encontró un papel en uno de sus bolsillos allí en la billetera con un código de ética muy interesante. Resulta que aquí tenía el hombre 8, como sus 8 mandamientos, y dice el primero: no mataré a nadie a menos de que sea necesario. Número 2, solo tomaré efectivo y bonos del gobierno, no cheques. Número 3, solo robaré de noche. O sea, al hombre no le gustaba madrugar. Número 4, no usaré una máscara. Bueno, menos mal que al hombre no le tocó trabajar durante la pandemia, ¿no? 5, no robaré tiendas pequeñas ni en gasolineras. Número 6, si me persigue la policía a pie, me escaparé. Si me persiguen en carro, no pondré a ninguna persona civil en riesgo, en peligro. Qué considerado el hombre, ¿no? 7, solo robaré 7 meses al año. Él incluía su sabático, su tiempo de descanso. Y número 8, disfrutaré robar a los ricos para darle a los pobres. También incluyó dentro de su código de ética lo que era el disfrutar su trabajo. Muy bien. El ladrón ciertamente tenía un código de ética y moralidad personal. El problema es que cuando fue llevado ante el juez no lo juzgó con el código de ética que encontraron en su bolsillo, sino que el juez utilizó la ley suprema del estado de South Dakota
para juzgar a este ladrón. Ahora, permítanme traer esta jocosa historia a nuestra enseñanza de hoy, porque esta es una ilustración de nuestra condición delante de Dios, el juez supremo. Ahora, me refiero a que no seremos juzgados por nuestros propios estándares de justicia o de moralidad. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estándar. Nos reímos del estándar del ladrón, pero nosotros también tenemos un estándar. Y seguramente si lo cargáramos en el bolsillo y lo pudiéramos sacar en este momento sería muy particular. Porque tenemos nuestros propios estándares de justicia. Pero Dios no nos va a juzgar usando nuestros estándares de justicia, sino que Dios nos va a juzgar utilizando su estándar perfecto de la ley sublime y sin ningún defecto que Él mismo ha establecido. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal del mensaje de hoy, la cual es: el juicio de Dios refleja su carácter. Por lo tanto, es justo y certero. Muy bien, quiero invitarlos a que tomen nota. Para eso pueden descargar nuestra aplicación allí, CF Miami. Ahora, tú escuchas todo esto y te estarás preguntando, bueno, pero que luego Dios no es un Dios de amor, luego Dios no ama a todo el mundo, Él no puede juzgar a nadie. Si Dios es amor, o de repente algunos dirán, bueno, yo sí creo que Dios va a juzgar, ¿y cómo puedo evitar yo el juicio de Dios? Y bueno, en últimas, ¿por qué Dios va a juzgar al mundo si luego Él no lo creó? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de Génesis capítulo 18 y 19 en el evento del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Seguimos en nuestro estudio del libro de Génesis. Muy bien, así que hoy quiero compartir con ustedes 3 verdades principales acerca del juicio de Dios. Y el punto número 1 que quiero compartir con ustedes, que sale del texto de la escritura que vamos a estudiar hoy, es: el juicio de Dios es justo porque Él sabe todas las cosas. El juicio de Dios es justo porque Él sabe todas las cosas. En un juzgado humano corremos el riesgo porque el jurado pues puede cometer errores. Las pruebas circunstancialmente pueden apuntar a una cosa que no se ajuste a la realidad, pero con Dios Él sabe absolutamente todas las cosas, por lo tanto su juicio siempre será justo. Ahora, esto de que Dios juzgará todas las cosas es un poquito difícil de procesar, porque ¿cómo así que Dios va a juzgar? ¿Cómo así que Dios va a juzgar a la humanidad? Porque todos nos paramos en un punto de vista ventajoso, donde decimos, bueno, pero Dios no puede juzgar esto o aquello porque no nos conviene. Entonces preferimos rechazar la idea del juicio de Dios porque simplemente no nos conviene. Y como no queremos rendirle cuentas a Dios, nos pasa como le pasó a Danny Lee Curtis, el ladrón que tenía su propio código de ética. Y nos choca pensar y nos negamos a aceptar la verdad que Dios va a juzgar el pecado y que el juicio de Dios es justo. Nos molesta, nos ofende. Eso es ofensivo. ¿Cómo así que Dios va a juzgar el estilo de vida de una persona? Eso es ofensivo. Especialmente en la época de hoy, ¿no? Que todo el mundo está ofendido por todo, todo el mundo se ofende, y lo importante es que tú no me hagas sentir mal a mí, que tú no me hagas sentir ofendido a mí. Eso es lo importante. Eso ha reemplazado la verdad absoluta. Pero aparte de cómo tú te sientas, si tú te sientes ofendido o no, ese no es el problema. El problema es que el juicio de Dios es justo porque Él sabe todas las cosas. Resulta que el texto que estamos nosotros estudiando hoy viene después de que los ángeles visitan a Abraham y a Sara para anunciarles que tendrán un hijo, ellos dos, que sería obviamente Isaac. Así que llega el Señor encarnado a visitarlos, y yo creo que será una manifestación
antes de la encarnación, una manifestación de Cristo preencarnado, y el Señor llega con 2 ángeles encarnados también. Dice el versículo 20 de Génesis 18. Después el Señor dijo: el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. O sea, Dios aquí le está diciendo a Abraham que él ha escuchado y que él conoce el clamor, él conoce el llanto, ese deseo, ese dolor, esa expresión de ayúdame. Ese es el clamor que ha surgido de los habitantes de allí, esas quejas, esos lamentos que salen de Sodoma y Gomorra. Dios los conoce perfectamente. Y adicionalmente dice que el pecado que está ocurriendo es sumamente grave. Y si Dios dice que es sumamente grave, es porque definitivamente es sumamente grave. O sea, esto apunta a la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Dice el versículo 21, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. O sea, el Señor no es que necesitaba verificar nada, sino que le estaba dando herramientas y elementos a Abraham y a ti y a mí para que entendamos que el juicio de Dios es justo. Dice, voy a ver si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Más adelante Abraham, como lo vamos a ver, habla si el juicio de Dios es justo o no. Entonces, básicamente lo que el Señor dice es: por ti, por amor a ti, por causa de ti, te cuento y te digo que yo voy a ir y me voy a cerciorar de que todo lo que yo ya sé es cierto. Dice el versículo 22. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma. O sea, los 2 ángeles se fueron hacia Sodoma y se queda el Señor con Abraham, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Versículo 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Y aquí empieza Abraham a dialogar con el Señor. Señor, pero tienes que asegurarte de que lo que vas a hacer, el juicio que vas a ejecutar, es ciertamente justo. Ahora, no puedes destruir al justo con el malvado. Entonces, él tiene claridad de que el que viola la ley de Dios será juzgado y el que no, pues no. Versículo 24. Dice Abraham: tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás? Señor, si hay 50 justos, ¿la vas a destruir? ¿No perdonarás el lugar por amor de los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti, dice Abraham, hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. En otras palabras, Abraham le está diciendo a Dios: Señor, tú eres el juez supremo, tú eres un Dios perfecto, tú eres un Dios justo, tú no puedes hacer semejante cosa. No encaja con tu naturaleza, no encaja con tu carácter. Y luego dice: lejos de ti, el juez de toda la tierra ¿no hará justicia? Versículo 26. Entonces el Señor le respondió: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Entonces le dice: listo, Abraham, lo haré 50 a 50. Abraham empezó a pensar: uy, yo creo que no hay 50. Luego le dijo más adelante: ¿y si hay 45? El Señor le dice: si hay 45, no destruirá la ciudad. Luego Abraham dice: ¿y si hay 40? El Señor le dice: si hay 40, no destruiré. Y luego dice: ¿y si hay 30? Y el Señor le dice: si hay 30, no lo destruiré. Abraham dice: bueno, ¿y si hay 20? El Señor le dice: si hay 20, no la destruirá. Y Abraham ya reduce todo esto porque él sabía que de pronto en esa ciudad no iba a haber muchos justos. Y luego termina diciendo: ¿y si hay 10? Si hay 10 justos, ¿vas a destruir la ciudad, Señor? Y el Señor le dice: si hay 10, no voy a destruir la ciudad. Y luego el relato continúa para probar el justo juicio de Dios. Luego capítulo 19, versículo 1 dice: los 2 ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora recuerden que el estar sentado a la puerta en una ciudad antigua significaba que uno ya era parte del liderazgo de la ciudad, porque allí era donde se tomaban decisiones, donde se juzgaban los casos. Así que ya Lot se había hecho uno de los líderes allá en Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlo y se postró en tierra. Y les dijo: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo
y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. O sea, Lot no permitió que ellos pasaran la noche en la plaza, sino que los invitó a su casa. Versículo 4. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, ¿los qué? Los hombres de Sodoma, dice acá, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, o sea, había de todas las generaciones. Ya lo que vamos a leer había afectado a todas las generaciones allí en Sodoma. Todo el pueblo sin excepción. Wow. Qué interesante. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, en esta versión, la nueva Biblia de las Américas, pareciera que dijera que es que ellos querían para conocerlos, ay, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? No era para conocerlos de esa manera. La palabra en hebreo significa tener relaciones sexuales. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice, haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Básicamente, jóvenes, adultos, ancianos, estos hombres homosexuales en Sodoma. De hecho, Sodoma, el nombre de la ciudad, es la raíz de donde viene la palabra sodomita en español, o sodomía, que habla la sodomía de prácticas sexuales perversas. Entonces, estos hombres homosexuales vinieron a la casa de Lot para violar a los ángeles que estaban encarnados allí. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Entonces Lot, como pudo, salió, cerró la puerta para proteger a sus invitados. Y dice, hermanos míos, imagínense, ya Lot estaba, ya era parte de la familia ya en Sodoma. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Versículo 8. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, son vírgenes. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Qué belleza de papá, ¿no? Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Ahora, este es uno de los versículos más perversos en la Biblia, que describe una de las perversiones más terribles. Un padre ofreciendo a sus hijas vírgenes para ser abusadas sexualmente por una multitud de violadores. Imagínense hasta dónde había llegado Lot, hasta dónde se había ajustado a la sociedad donde él vivía. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Ahora, obviamente, aquí se prueba que Lot, ya ni siquiera Lot era un hombre justo. Porque recordemos que en la palabra de Dios, en Levítico 19:29, Dios prohíbe que un hombre ofrezca a su hija para ser usada sexualmente. Eso era pecado, eso era una violación de la ley de Dios. Así que Lot ya estaba violando la ley de Dios y de alguna manera Abraham dijo, ay, aunque sea si hay 10, no vas a destruir la ciudad. El Señor le dice, si hay 10 y encuentro 10, no la destruyo. Pero evidentemente no habían ni 5 ahí que fueran justos. Versículo 9, hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los 2 hombres, o sea, los ángeles, extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Era tal la perversión homosexual que había en Sodoma, era tal la perversión sexual allí, que aún ciegos
Seguían buscando la entrada para violar a estos dos hombres, aún ciegos. Recordemos la idea principal. El juicio de Dios refleja su carácter. Por lo tanto, ese juicio es justo y certero. Muy bien. Entonces ya hablamos del punto número 1, que el juicio de Dios es justo. ¿Por qué? Porque Él sabe todas las cosas. No hay nada que tú ni yo le podamos ocultar. No hay absolutamente nada delante de Él. Él no necesita ni testigos. Él no necesita que nadie le cuente. Él no necesita pruebas de aquí o de allá que alguien traiga. Él no necesita expertos forenses. Dios sabe, Dios conoce absolutamente todas las cosas. Punto número 2. El juicio de Dios es certero a su tiempo, no a mi tiempo. Es certero, es fijo. Sí o sí, el juicio de Dios viene. Dios juzgará toda perversión. Dios juzgará toda maldad sexual. Dios juzgará todo pecado que se manifiesta en la tierra. Lo que hoy el mundo celebra, hasta con el mes y el día del orgullo. Lo que el mundo celebra aún utilizando un símbolo que Dios estableció, como lo es el arco iris, para hablar de su misericordia y de cómo Él no va a destruir a la tierra otra vez con agua. Es como si esto del orgullo del pecado sexual que se promueve hoy, utilizando el arco iris, es como si están proclamando juicio sobre sí mismos, como quien dice: no vamos a ser destruidos con agua. Pero como veremos, la destrucción y el juicio de Dios vendrá con fuego. Así que es importante que tengamos en cuenta que Dios ejecutará su juicio de manera certera. Toda práctica sexual por fuera del matrimonio establecido por Dios como un hombre y una mujer será juzgado por Dios, como sucedió en Sodoma. Nos ofenda o no nos ofenda, nos guste o no nos guste, Dios es Dios y está sentado en su trono, y no importa ni tu opinión, ni la mía, ni de las redes sociales, ni lo que la sociedad diga. Dios juzgará el pecado. Dice Génesis 19:12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. El juicio de Dios vendrá en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. El juicio de Dios a veces se manifiesta paulatinamente, a veces se manifiesta a través del tiempo, pero el juicio final sucederá. Veamos o no veamos ese juicio aquí manifestado. A veces el juicio es inmediato, a veces el juicio es paulatino. Por ejemplo, hablando del pecado sexual, que es lo que nos habla el texto aquí, es increíble que hay enfermedades exclusivamente transmisibles por el medio sexual. Eso es parte del juicio de Dios. Las enfermedades venéreas no surgieron en un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer que se respetan y son fieles hasta la muerte. Enfermedades como el SIDA surgieron precisamente de la perversión sexual entre homosexuales en el distrito de Castro, en la ciudad de San Francisco. Y muchos murieron de esta enfermedad. Eso es el juicio evidente de Dios, créalo o no la sociedad. Es evidente que Dios envía su juicio a su tiempo, a su manera, no a la nuestra. No para llenar nuestras expectativas. Entonces, finalmente Dios va a castigar todo pecado, no solamente el pecado sexual, sino todo tipo de pecado será castigado por Dios. Punto A. Estamos hablando de que el juicio de Dios es certero a su tiempo. El punto A es: no creer en el juicio de Dios es parte del juicio de Dios. Se los voy a repetir. No creer en el juicio de Dios es parte del juicio de Dios. Miren lo que dice el versículo 14.
Dice acá, Lot salió y habló a sus yernos, que más adelante nos indica que ellos eran los que estaban comprometidos con sus hijas. Recordemos que las hijas todavía no habían tenido relaciones sexuales, pero ya estaban comprometidas. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que ¿qué? Que bromeaba. Lot dice, el juicio de Dios es inminente. Tan chistoso. Ay, este suegro se volvió loco. Es que va a venir el juicio de Dios. La estamos pasando tan rico acá. Si la estamos pasando tan bien. Si aquí todos somos libres. Aquí todos abandonamos esas leyes arcaicas. Y aquí todos tenemos la libertad. Aquí disfrutamos de la liberación sexual. ¿Qué tal el suegro? Dice que va a venir el juicio de Dios. Pero resulta que esta es la respuesta que hoy enfrentamos también. La gente se ríe, la gente no cree, pero eso es parte del juicio de Dios, que la gente no cree. Al inicio del libro de Romanos es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios, y ahí dice el apóstol que la gente se han enredado en todo tipo de perversión sexual. Y Dios los entregó a sí mismos, los dejó a que dieran rienda suelta a su pecaminosidad, a su pecado, a su perversión, a tal punto que ya pierden todo sentido de la realidad. De hecho, sabemos muy bien el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no leemos más adelante. Y en el versículo 19 nos dice que el juicio es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas. Ahora tú tienes la opción de escuchar este mensaje sobre el juicio de Dios y pensar como los yernos de Lot. Tan chistoso ese pastor, tan chistosa esa iglesia. Dice que hablando de que Dios va a juzgarnos, dice que hablando que Dios va a castigar un supuesto pecado. Porque claro, cada uno tiene su propio código de ética, como el ladrón del que les hablé al inicio, Dennis Lee Curtis. Ahora, el no creer en el juicio de Dios es parte del juicio de Dios. Así que si tú no crees en el juicio de Dios en este momento, yo te pido que le clames a Dios por misericordia, para que Él sensibilice tu corazón, para que abra tus ojos y tú puedas entender la realidad de que hay un juez supremo delante del cual te pararás un día y tendrás que dar cuenta por todas las malas obras en tu vida. Y allí entonces tendrás que pagar eternamente en el infierno por tu pecado y por tu maldad. Pero hay una opción, hay una salida, ya ahorita te la voy a dar. Pero antes de eso quiero hablar del punto B. No debo confundir la paciencia de Dios con la inexistencia del juicio. O sea, hay mucha gente que dice, eso no ha pasado nada, eso no existe. Ay, mire, yo todo lo malo que hago y ¿qué me ha pasado? Nada, no me ha pasado nada. Entonces, como no me ha pasado nada, entonces creo que no existe el juicio. Dice el versículo 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Escuchen esto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Levántate, levántate, huye del castigo y del juicio venidero. Toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Yo te digo lo mismo hoy, levántate, despierta. Que el Espíritu Santo traiga convicción a tu corazón y tengas tú el entendimiento de que debes huir del juicio venidero. Dice el versículo 16, después de que los ángeles le dicen esto a Lot, dice, pero él titubeaba, él vacilaba. Estaba indeciso, no sabíamos si es que ya no estaba creyendo o estaba asustado o qué fue lo que le pasó a Lot, pero aún con los ángeles ahí y el hombre todavía dudándolo. Entonces los 2 hombres los tomaron de la mano, a él y a su mujer y a sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba con él. En este caso, Lot
su esposa y sus hijas fueron tomados de la mano por los ángeles. Pero ¿sabes qué? Dios hoy no va a enviar a ningún ángel para que te tome de la mano y te traiga a los pies de Cristo. No va a enviar ningún ángel. Él ha enviado su palabra, la cual estás escuchando en este momento, la cual está dirigida a tu corazón, a tu alma, para que tú te arrepientas de tus pecados y huyas del juicio venidero. Y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Dice acá que finalmente los ángeles los sacaron, los pusieron afuera a salvo. Muchos hoy piensan que como el juicio final no llega, como no se ha manifestado, es porque no existe, es una broma, es un mito, es un cuento infantil. Mira lo que dice segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda. ¿El Señor no qué? No tarda en cumplir su qué? Promesa. Digan conmigo, promesa. Así es. Él no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que, o sea, lo que algunos piensan como que eso se demoró, ya no va a suceder, sino que es paciente. O sea, la paciencia de Dios, dice, para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El hecho de que Dios no te haya enjuiciado ya mismo es porque Dios quiere que tú vengas al arrepentimiento. El hecho de que todavía no te hayan capturado, no te haya pasado nada, no te hayan sorprendido en tu pecado, es porque Dios desea que tú te arrepientas. Versículo 10. Pero el día del Señor, el día del juicio, vendrá como ladrón. ¿Y cómo viene el ladrón? Sin anunciarse. El ladrón no te llama y te dice, mira, voy a pasar entre 8 y 9 de la mañana, o entre 2 de la mañana y 3. Para que me esperes. El ladrón no avisa. El ladrón llega sin avisar. Dice que el día del Señor, el día del juicio, llegará como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así tú no lo creas. Esto es lo que vendrá. No confundas la paciencia de Dios con la inexistencia del juicio. Dice el versículo 24 de Génesis 19. Entonces el Señor, una vez que sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es una ilustración de lo que vendrá para toda la tierra de parte del Señor de los cielos. Ay, pero luego Dios no es amor. ¿Cómo así que Él va a destruir así a la gente y va a matar a todo el mundo de esa manera tan horrible? Dice, Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes, sí, desde el pequeño hasta el más grande, y todo lo que crecía en la tierra. El juicio de Dios es certero a su tiempo. Dios no es solo amor. Si Dios fuera solo amor, sería como esos ositos cariñositos. Dios es amor y al mismo tiempo es fuego consumidor. Él es un Padre amoroso, pero también Él es el juez justo y sublime que enjuicia toda la maldad sobre la tierra. Y un juez justo no puede pasar por alto la maldad, porque no sería justo, y si no es justo, pues obviamente no puede ser Dios. Hebreos 9:27, esto es para ti directamente. Y así como está decretado que los hombres mueran, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio. Así que si pensaste que ibas a reencarnar en un gatico, que si ibas a reencarnar en un perrito, que ibas a reencarnar en una vaquita, te equivocas. Está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay otra opción. Te enfrentarás al juicio de Dios una vez partas de esta vida. Recordemos la idea principal: el juicio de Dios refleja su carácter, por lo tanto es justo y certero. Muy bien. Todas estas son malas noticias, malísimas noticias, pero pésimas noticias. Dile a la persona que está a tu lado: estas son malas noticias. Con confianza, dile: estas son malas noticias. Claro, porque nos dejan
todos. No hay ni uno que escape, no hay ni uno que sea justo sobre la tierra. Ay, no, pero es que tú dirás, yo pensé que yo no era tan malo, yo soy un buen esposo, una buena esposa, pero pecas, igual ninguno de nosotros podemos alcanzar el estándar de perfección. Todo eso es una mala noticia. Todos estamos expuestos al juicio eterno. Todos estamos expuestos al castigo de Dios por nuestros pecados. Pero viene la buena noticia. Punto número 3. Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros. Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros. O sea, Dios es un juez justo y perfecto, por lo tanto tiene que castigar la maldad, no la puede pasar por alta, ¿no? O sea que Él debe castigar sí o sí, irremisiblemente debe castigar la maldad. Entonces, como Él es el juez y además Él es el que determina la ley bajo la cual somos juzgados, y esa ley es su propia ley perfecta, cualquier falta a la ley perfecta de Dios será juzgada. Muy bien. Se cuenta la historia de una mujer que fue sorprendida por la cámara manejando a 100 millas por hora en una zona residencial donde solo se puede manejar a 25 millas por hora. Esto ya se convierte en una ofensa criminal. Deja de ser simplemente una cuestión allí de que iba un poquito rápido, ¿no? Ya por la cantidad de velocidad sobre el límite, la cosa estaba muy grave. Así que la policía la trajo ante el juez y el juez le dijo, la multa son $1,000. Ella respondió con profundo llanto que no tenía $1,000 para pagar la multa. Y el juez le respondió, bueno, lo siento, pero la ley es la ley, no puedo cambiar la ley. Y si tú no pagas los $1,000 que le debes a esta corte, debes ir a la cárcel hasta que pagues esa multa. Como se pueden imaginar, la mujer empezó a llorar profundamente, a clamar por misericordia, a decirle al juez, juez, por favor, yo no puedo ir a la cárcel. Por favor, juez, yo no tengo ese dinero. Yo no tengo manera de hacerlo. Yo no puedo ir a prisión. Por favor, ten misericordia de mí. El juez le dijo, lo siento, no puedo cambiar la ley. Y la mujer siguió insistiendo y clamando y rogando por misericordia. De un momento a otro, para sorpresa de todos, el juez se levantó de su silla, se quitó su bata de juez, se dirigió al administrador de la corte, sacó su billetera, contó 10 billetes de $100 para sumar $1,000 y se los dio al administrador de la corte. Luego se dirigió de nuevo a su estrado, se puso su bata de juez, se sentó en su silla de juez y luego levantó su mazo judicial y golpeándolo dijo, mujer, veo que alguien pagó tu multa. Caso cerrado. Eres libre. Esto fue exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. Delante del juez del universo somos hallados culpables de violar la ley de Dios, de atentar contra el carácter y la naturaleza de Dios con nuestras obras malvadas. Y solo tenemos dos opciones: pagar el precio de la perfección de la obediencia a la ley, la cual ninguno podemos. Ninguno tenemos la capacidad de obedecer perfectamente la ley de Dios. Por lo tanto, estamos condenados a pasar la eternidad en la prisión del infierno. Pero es allí donde no nos alcanza la obediencia perfecta. Es allí, en nuestra condición caída, en nuestra condición en donde estamos inhabilitados por completo de hacer algo. Es allí donde necesitamos clamar al juez sublime, al juez eterno, donde Él entonces se quita su
túnica de juez y viene en el Hijo a pagar la deuda por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y 3 días después, habiendo asumido la túnica de la humanidad y habiendo pagado a favor de la humanidad, se quita esa túnica y vuelve a su estrado de juez a los 3 días, venciendo la muerte, levantándose de entre la muerte como el juez supremo. Y ahora nos dice: el pago ha sido hecho. Si quieres, eres libre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por su misericordia. Así es, el Señor ha pagado por nosotros. El Señor ha pagado en nuestro lugar para ahora decirnos: la deuda ha sido pagada. ¿Recibes el regalo de vida eterna que te ofrezco? Porque no solamente soy tu juez, sino que también puedo ser tu Salvador. El Señor nos dice: no puedo cambiar la ley. La ley es la ley, pero sí puedo pagar tu deuda. Y fue exactamente eso lo que hizo. Miren lo que dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, la segunda venida de Cristo, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El Redentor vendrá a salvarnos del juicio venidero. Muy bien, entonces 2 implicaciones finales. Si Jesús recibió el juicio de Dios por nosotros, ¿qué debo hacer? Debo vivir en obediencia. Debo vivir en obediencia. Miren lo que dice Pedro allí en el versículo 11 del capítulo 3 de la segunda epístola. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, sí o sí, lo creas o no lo creas, todo esto que tú ves será destruido por fuego. De esta manera, ¿qué clase de personas, o sea, a la luz de la realidad del juicio de Dios que viene, qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Debo vivir en obediencia, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. A la luz de lo que viene, no debemos vivir nosotros de una manera santa y piadosa. Y punto B, no solamente debo vivir en obediencia, sino que también debo vivir con esperanza. O sea, si Jesús recibió el castigo de Dios por nosotros, yo debo vivir en obediencia y ahora tengo esperanza. Miren lo que dice el versículo 13 de 2 de Pedro 3. Pero según su promesa, nosotros esperamos. Ahí está la esperanza. Nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Yo espero la redención del Señor. Recordemos la idea principal: el juicio de Dios refleja su carácter, por tanto ese juicio es justo y es certero. Dios te ofrece una salida para que tú no experimentes el juicio de Dios que vendrá sobre tu vida. No te enfoques solamente en los pecados sexuales que describe ese texto, porque cualquier desobediencia a la ley perfecta de Dios nos hace culpables. Por lo tanto, todos somos culpables. Por lo tanto, todos necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Y te voy a dar una oportunidad en este momento para que entregues tu vida a Jesús, para que puedas huir del juicio venidero. No creas que puede ser en 200, 300 años. El juicio para ti puede ser esta misma tarde, porque tú no sabes si estarás vivo en la noche. Tú no sabes si estarás vivo mañana, y tendrás que enfrentar a tu Creador hoy mismo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos para que tu Espíritu afirme tu palabra en nuestros corazones de tal manera, Dios, que yo tenga la convicción de que tu juicio es justo y tu juicio es certero. Y así como Sodoma y Gomorra fueron destruidas por su maldad, asimismo la tierra entera será destruida por fuego, y tú traerás nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, gracias a que Jesús pagó por mí lo que yo jamás hubiese podido pagar. Si eres tú aquella persona que está allí con los ojos cerrados y tu rostro inclinado y deseas entregar tu vida a Jesús, ora conmigo en esta hora. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi maldad.
Me rindo a Jesús. Creo que Él murió por mí. Recibo su regalo de vida eterna. Recibo su perdón y su misericordia. Creo que Él se levantó a los 3 días teniendo victoria sobre la muerte y el pecado, garantizando así mi redención final, mi salvación final. Me rindo a ti, Jesús, y en el nombre de Cristo Jesús oramos, te damos gracias, y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.